Buen día a todos. Seguimos disfrutando nuestra octava pascual, ¿no? Esta gran fiesta que se desarrolla en la semana. Y vamos a pedir al Señor que nos regale su espíritu, que nos ayude a rezar, a vivir lo cotidiano en Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Como nos venimos diciendo estos días, la octava tiene una particularidad, ¿no? Es tan grande la resurrección que no queda en un solo día, por eso vamos a ver que todos estos días, toda esta semanita, rezamos textos del resucitado. Pero también comenzamos a leer, y se extiende la cincuentena pascual, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy lindo porque nos muestra el espíritu y cómo vivían las primeras comunidades y las primeras impresiones que había en el mundo en ese contexto alrededor de Jerusalén, y después cómo se extiende la experiencia de los primeros discípulos y de la resurrección. En estos días venimos leyendo sobre la curación del paralítico. ¿Se acuerdan? No tengo ni plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y claro, pasa que mucha gente los empieza a seguir a Juan y a Pedro, y ellos mismos llegan a decir, no es por nosotros, sino por el nombre, por Jesús, que este hombre camina. Y sigue el texto y dice así hoy los Hechos. Miren, mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes, contando solos los hombres, se elevó a unos 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron, ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre está aquí, sano delante de ustedes, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y Dios resucitó de entre los muertos. Es la piedra que ustedes los constructores han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este diálogo, o más que diálogo, este interrogatorio, o decir a los apóstoles por qué lo hacen, es el fruto no de esa sanación que decíamos al comienzo. Pero lo cierto es que, miren cómo dice el texto, después de ser preguntados en qué poder y en nombre de quién, por qué, el texto dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Qué impresionante todo esto, ¿no? Cómo cuando uno se deja conducir por el Espíritu, cuando realmente uno tiene la experiencia del resucitado, de su Espíritu nuevo, las cosas cambian. Y no tenemos miedo. Estos hombres se animan a decir que es este al que ellos habían rechazado, al que ellos habían matado, y que ahora es la piedra angular. Qué impresionante, ¿no?
es una experiencia tan fuerte del resucitado que no pueden callarlo y no tienen miedo. Y creo que ahí está la invitación más linda para nosotros. No tener miedo de la experiencia del resucitado, que nos haga valientes para enfrentar lo cotidiano. No tener miedo de anunciar y por el otro lado también de denunciar lo que no es conforme al proyecto de Dios. Todos nosotros, como hombres y mujeres del Evangelio, discípulos de Jesús, pidamos este espíritu que nos ayude a ser testigos, este espíritu que hace que no tengamos miedo, este espíritu que nos lleva más allá, que nos anima a seguir. Y por el otro lado, un espíritu que no tiene miedo a anunciar el poder y el señorío de Jesucristo, que hace incluso que los enfermos puedan sanar, porque ese poder hoy existe también. Y es real, lo tiene la Iglesia de Jesucristo y lo tienen los hombres y mujeres que en fe creen que es posible. Por eso, sencillamente, pidamos ese espíritu para anunciar, para no tener miedo, para no encerrarnos, para compartir la buena noticia de Jesús resucitado. Y que el buen Dios nos regale una abundante bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que disfrutemos la jornada.